Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Samuel, ahí está. Tami, ¿cómo andan? Gabriel, ahí que también se conectó. Bien, un segundito que ahí cierro las ventanas, que tengo un montón de cosas abiertas. Y comenzamos. El día de hoy, trastorno disocial. ¿Sí? Bien. Que también lo pueden conocer como trastorno de conducta, ¿no? El trastorno disocial. Bien, que es un trastorno que se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento antisocial y violación de los derechos de los demás. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, es un patrón de conducta, ¿sí?, continuado, que en realidad se caracteriza principalmente porque el niño o el adolescente, o estos adolescentes, eh, que padece, ¿sí?, que rechaza y que viola de forma repetitiva, de forma persistente las normas sociales y los derechos básicos de las personas. ¿Sí? Y eso es un comportamiento inadecuado para su edad. Bien, entonces en este trastorno de conducta afecta más a los niños que a las niñas. ¿Sí? Y aparece al final de la niñez o al comienzo de la adolescencia. ¿Sí? Y si se manifiestan adultos, ¿sí?, ya hablaríamos acá de un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Bien? Entonces, a ver, el niño o el adolescente que padece un trastorno disocial tiene un comportamiento muy agresivo. Y muchas veces lo demuestra mediante ataques a otras personas, a animales, ¿sí?, dañando, violando las propiedades de terceras personas, incumpliendo las normas gravemente, ¿sí?, realizando actos vandálicos, ¿sí?, cometiendo robos, actos fraudulentos, ¿sí? También los jóvenes que padecen, digamos, este tipo de trastorno, carecen de empatía, ¿sí? Son totalmente indiferentes para ellos los sentimientos, las emociones, los derechos de los demás. Sí, y es un trastorno también que perjudica otros aspectos, las relaciones sociales, el rendimiento de la escuela. ¿Sí? Entonces, un trastorno de comportamiento que se manifiesta con un patrón repetitivo, un patrón, digamos, persistente de comportamiento antisocial, agresivo y violatorio de los derechos de los demás. ¿Sí? Y pueden mostrar que falta de empatía, ¿sí?, falta de remordimiento por esas acciones, tener tendencias desafiantes, violar las reglas, las normas sociales, normas legales, ¿sí? Entonces, a ver, si hablamos de lo que son los síntomas, tenía un caramelo en la boca, me lo voy a sacar, bueno, no puedo hablar y tenía la cámara apagada también. Bien, perdón, si hablamos de los síntomas, ¿sí? A ver, podemos incluir ahí esto de la agresión hacia personas y hacia animales. Destrucción de la propiedad, violación de la norma, violación de las reglas sociales, engaños, mentiras repetitivas, robo, hurto, ya de más grande, comportamientos sexuales inapropiados, faltas graves, faltas repetidas en la escuela, en el hogar, falta de empatía, falta de remordimientos, comportamientos impulsivos, comportamientos irresponsables, ¿sí? Entonces, para su diagnóstico, el comportamiento, digamos, y los síntomas, ¿sí?, de un menor deben ser lo suficientemente graves como para afectar a otros ámbitos de su vida, ¿sí? Las relaciones sociales, el rendimiento académico, por ejemplo. ¿Bien? A ver,
Los principales síntomas que podemos detallar es la falta absoluta del sentido de culpabilidad, ¿sí? Mienten con facilidad, son deshonestos, cometen abusos, actos de crueldad, agresión a terceros, ¿sí? Son egoístas, irresponsables, arrogantes, sentimientos de superioridad, manipuladores, amenazan, intimidan, ¿sí? O coaccionan a terceros. Bien. ¿Qué más? Tienen peleas frecuentes, ¿sí? Hablando más de adolescencia, puede haber abuso de sustancias como droga, como alcohol, ¿sí? Tienen indiferencia hacia el malestar de los demás, crueles con los animales, ¿sí? Torturas, ejecuciones, provocan daños materiales, robos, hurtos, incendios, ¿sí? No piensan acerca de las consecuencias de sus actos. Bien, tienen conductas temerarias, tienen comportamientos impulsivos, ¿sí? Se escapan de casa, ¿sí? O faltan regularmente a la escuela. Bien, también los niños que padecen este trastorno pueden sufrir otro tipo de trastorno, la depresión, la hiperactividad, el déficit de atención, el trastorno de aprendizaje. ¿Sí? Son síntomas que son persistentes, ¿sí? Que pueden sí interferir con la vida diaria de ese individuo, con sus relaciones interpersonales, con su desempeño académico, con su funcionamiento social. ¿Sí? Por eso siempre digo que es importante tener el diagnóstico preciso del trastorno que padece, en este caso trastorno disocial, ¿sí? Donde los síntomas deben ser consistentes, deben ser persistentes durante un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? Y que no sean atribuibles, digamos, a otra condición médica o a otra condición psiquiátrica. Bien. Bien, si hablamos de lo que son las causas, ¿sí? No están, digamos, 100% comprendidas, pero hay factores genéticos, factores psicológicos, factores biológicos, factores ambientales que contribuyen al trastorno, ¿sí? También tenemos factores familiares como el abuso o la negligencia infantil, ¿sí? Eh, o la exposición a modelos de comportamientos antisocial y la falta de supervisión, ¿no? Que también puede aumentar el riesgo a desarrollar este tipo de trastornos, ¿sí? Y lo otro son los factores individuales, impulsividad, falta de empatía, ¿sí? Por ahí no tener la capacidad para regular las emociones. Bien, entonces si hablamos de los factores sociales y factores psicológicos, podemos hablar de aquellos niños que han crecido en hogares donde los problemas de marginidad, de conductas existen, son frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, eh, el niño que ha sufrido maltrato por parte de uno o ambos progenitores, ¿sí? Que está en presencia de conflictos intrafamiliares de forma constante o que ha sufrido rechazo social. Esos factores pueden afectar negativamente a su conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprende que es la forma natural de responder ante los conflictos. ¿Sí? Otro motivo del trastorno está relacionado con el tipo de educación que recibe desde pequeñito. ¿Sí? Si el niño o el adolescente fue educado en forma autoritaria
con castigos severos hablo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un niño se porta mal, que es normal que un niño se porte mal, ¿sí? O lo contrario, si los padres fueron permisivos de forma excesiva, hablo, ¿sí? Si los padres han pasado por alto comportamientos inadecuados o estos comportamientos rebeldes, también puede favorecer a la aparición de este tipo de trastorno de conducta. ¿Sí? También les hablé de los factores biológicos, como los factores genéticos, ¿sí? Donde acá la falta de responsabilidad, la honestidad, la maduración, la empatía, ¿sí? Pueden ser motivos biológicos propios de su biología y propios de su genética, ¿sí? Que también puede explicar la aparición de este tipo, digamos, de trastornos, ¿sí? Y otra de las causas, digamos, que responde a este problema, ¿sí? Es, sería que en realidad tiene relación más que nada con el desarrollo del lóbulo frontal, ¿sí? Que es uno de los 4 lóbulos, digamos, que componen la corteza cerebral. El lóbulo frontal es el responsable de los procesos cognitivos, o sea, se encarga de planificar, se encarga de elegir y se encarga de tomar decisiones conscientes y voluntarias relacionadas con la conducta y las consecuencias de esa conducta. ¿Vamos? Entonces, si hablamos del diagnóstico, ¿sí? ¿En qué se basa? Evaluación clínica de síntomas, ¿sí? Evaluación del comportamiento, ¿sí? Recopilación de fuentes como son los padres, los maestros, los profesionales de la salud, ¿sí? Y el tratamiento, ¿qué implica? Combinación de intervenciones psicológicas, intervenciones conductuales, intervenciones familiares, ¿sí? Se puede incluir ahí terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, entrenamiento de habilidades sociales, manejo de la conducta, ¿sí? Y en algunos casos, la medicación, ¿sí? Entre la medicación, que esto es algo que a mí también me gusta hablar mucho, tenemos, por ejemplo, los estabilizadores del estado de ánimo, ¿sí? Que son los que se utilizan para tratar los estados de ánimo, ¿sí? Ácido valproico y litio, ¿sí? Que muchas veces es bueno para controlar lo que es la agresividad, los cambios del humor, la irritabilidad, ¿sí? Entonces ayudan a estabilizar el estado de ánimo y a reducir lo que es la impulsividad. Después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Que creo que ya se los nombré anteriormente, fluoxetina, sertralina, ¿sí? Que se utilizan para los síntomas, más que nada síntomas de ansiedad, de depresión, trastorno del control de los impulsos, ¿sí? Entonces ayudan a mejorar también el estado de ánimo y a reducir lo que sería la impulsividad, ¿sí? Y acuérdense que lo que es tratamiento farmacológico es individualizado y es supervisado por el profesional de la salud mental, ¿sí? El psiquiatra. Bien, y también tengan en cuenta que todo fármaco, todo medicamento tiene potenciales efectos secundarios y riesgos, ¿sí? Bien, y que no a todos los individuos que tienen este tipo de trastorno se pueden beneficiar con ese tratamiento farmacológico. Bien, bien. A ver, como les dije antes, no es que existe un tratamiento específico, ¿sí? Pero hay programas en los que se encuentran las habilidades sociales, el comportamiento, ¿sí? Y los profesionales utilizan mucho este material para ayudar al niño, al adolescente a mejorar, digamos, las conductas, ¿sí?
uno de esos entrenamientos es la terapia cognitivo-conductual. ¿Bien? ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? En enseñarle a este niño formas positivas de relacionarse con terceras personas, con su entorno, ¿sí? Y de esa forma generar conductas alternativas, ¿sí? Provocadas por el trastorno. ¿Sí? Entonces, a través de digamos, un tratamiento que sea adecuado, puede mejorar ¿qué? Su autocontrol. ¿Sí? Y en consecuencia va a mejorar ¿qué? Su conducta. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, con respecto al papel de nuestro de acompañante terapéutico, proporcionar apoyo emocional que está en todos lados, siempre, ¿sí? La orientación, ¿sí? La asistencia a ese individuo, a la familia, ¿sí? El ayudar a desarrollar habilidades de comunicación efectiva, manejo del estrés, resolución de conflictos, ¿sí? Brindar apoyo en que las estrategias de manejo del comportamiento que van a ser recomendadas por el profesional de la salud mental o el profesional a cargo. ¿Sí? Por eso es importante la colaboración con otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, quienes hagan falta, siempre para garantizar este enfoque tan bueno. ¿Sí? Y si hablamos de, que esto también está bueno, que ustedes lo sepan, del comienzo de este tipo de trastorno, el trastorno disocial, en función de la edad. ¿Sí? Hay de tipo de inicio infantil, ¿sí? Que inicia por lo menos en la niñez, ¿sí? O sea, antes de los 10 años de edad, ¿bien? Que es el tipo de inicio infantil, porque hay diferentes tipos. Después hay el de inicio adolescente, ¿sí? Que son después de los 10 años. ¿Bien? Y después también varía según la gravedad, porque el tratamiento va a ir variando según la gravedad. ¿Sí? Tenemos los de gravedad leve, ¿sí? Los que tienen pocos problemas de conducta, ¿sí? Que presentan, digamos, estos requisitos mínimos para ser diagnosticados, ¿sí? Y los daños que causan son relativamente pequeños. Por ejemplo, a ver, mentiras, ¿sí? Una que otra fuguita de la escuela, ¿ves? O salir sin permiso, a ver, en un horario como es la noche, ¿sí? Después tenemos moderado, ¿sí? Donde acá el comportamiento y su efecto sobre los demás, ¿sí? Es de leve a severo, ¿sí? Hay hurtos, ¿sí? Muchas veces sin asumirlo, dañar físicamente a las víctimas, por ejemplo, y después tenemos el severo, ¿sí? Acá hay múltiples problemas, digamos, de conducta, ¿sí? Que causan daños considerables, bien, a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a ver, el sexo forzado, la crueldad física, el robo con fuerza, el robo violento, ¿sí? El uso de armas, ¿sí? Y si hablamos un poquito también de las estrategias en la implementación, mayormente se basan en etapas, por decirlo de una manera, ¿sí? La primera es la evaluación de los problemas, la evaluación del contexto, que es importante desarrollar un listado, digamos, de las fortalezas y las debilidades o los problemas, ¿sí? En diferentes sistemas individuales, familiares, de los compañeros, de la escuela, de la comunidad. Entonces, una vez
digamos, establecido el diagnóstico, son los especialistas quienes van a desarrollar una hipótesis, ¿sí?, junto con los miembros del equipo y el supervisor, si es que lo tienen, y van a tener en cuenta todos estos factores relevantes, ¿sí?, que esos factores deben ser concretos, ¿bien? Y la hipótesis va a responder a pruebas, ¿sí? Bien, después hay que tratar de mantener que un clima positivo de fortalezas, ¿sí? Bien, entonces debemos compartir actitudes optimistas, bien, y también nosotros debemos observar que las expectativas del equipo tratante, ¿sí? Y cuando vemos también en este niño, ¿sí?, este clima positivo con las fortalezas, transmitirlo de forma realista al equipo tratante, ¿sí? Entonces nosotros no debemos por ahí utilizar términos peyorativos, ¿sí?, al hablar o al escribir sobre el paciente, ¿sí? A ver, muchos padres también se preguntan cuáles son las responsabilidades que deben tener sus hijos, ¿sí? Y parece existir, digamos, un acuerdo, respetar las reglas familiares, las reglas sociales, asistir a la escuela, esforzarse, ¿sí?, ayudar en casa, no dañar a otros. Entonces también nosotros por ahí eh, intervenimos en la trama familiar, esto de orientar a la familia hacia el logro de los objetivos, enseñarles a la familia técnicas, ¿sí? Bien, es importante esto de categorizar los objetivos, ¿sí? Esos objetivos que se pueden alcanzar a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Las acciones que deben seguir deben ser guiadas, ayudarle a la familia por ahí a, perdón, a la solución de conflictos, de problemas, ¿bien? Bien, entonces todas las intervenciones que nosotros hagamos debe adaptarse a la edad del niño, niña, ¿sí? Para que eh, ellos mismos, los niños, ¿sí? Se puedan esforzar realmente a mejorar, ¿sí? A que sus padres también estén involucrados, que se siga el tratamiento, ¿sí? Y nosotros lo vamos a orientar también muchas veces o preparar para ingresar al mundo de los adultos, que es importantísimo, ¿sí? Por eso siempre digo que el diseño de las intervenciones debe contener actividades diarias, debe contener actividades semanales para cada miembro de la familia, ¿sí? Bien, debe seguir el tratamiento clínico también, el tratamiento psicológico, ¿sí? Bien, y para nosotros puede ser bastante desafiante trabajar con un niño con trastorno disocial. Bien, bien, entonces, para terminar, brindar apoyo directo, ¿sí? Bien, con respecto a la educación, con respecto a la sensibilización sobre este tema, este trastorno. Proporcionarle a nosotros información que sea precisa, ¿sí? A los familiares, a los docentes muchas veces, a los cuidadores, ¿sí? Y hasta muchas veces a los profesionales de la salud, ¿sí? Nosotros trabajamos para
reducir el estigma, la discriminación, ¿sí? Fomentar la autoestima, un ambiente comprensivo, solidario, con respecto a la inclusión, al bienestar, ¿sí? Y ya que hablamos del trastorno disocial, que también lo pueden conocer como trastorno de conducta, es un conjunto de comportamientos antisociales, ¿sí? Que mayormente entonces se manifiesta en la infancia o en la adolescencia, ¿sí? Donde hay una variedad de problemas conductuales y una variedad de problemas emocionales. Entonces muestran patrones de conductas perturbadoras y violentas, ¿sí? Y tienen mucha dificultad, como dije antes, para seguir las reglas o las normas. Y puede ir muchas veces acompañado de otros trastornos mentales. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del estrés postraumático, trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces, tienen problemas con ¿qué? Con la expresión de la agresividad o de la agresión, ¿sí? Manifiestan la agresión de manera más física, ¿sí? Reacción a la autoridad, comportamientos impulsivos, ¿sí? Bien, algunos estudios también sugieren que las niñas que tienen trastorno de la conducta pueden tener mejor respuesta a lo que es el tratamiento con respecto, o si lo comparamos con los niños, ¿sí? Bien, pero, a ver, estos son diferencias generales, ¿sí? No se aplican en todos los niños y en todas las niñas que tienen trastorno disocial o trastorno de la conducta. Bien, y acuérdense que existen 3 tipos diferentes: al comienzo de la infancia, al inicio de la adolescencia, y el tercero es el inicio no especificado, cuando se desconoce, digamos, la edad en que se manifiesta el trastorno este de conducta. ¿Vamos hasta ahí? Las funciones del acompañante: apoyo emocional y psicológico, ¿sí? Intervención en la vida cotidiana, organización de tareas, ¿sí? La adherencia al tratamiento, la anticipación por ahí en actividades recreativas o actividades sociales, ¿sí? Acompañar a este niño, a esta niña en situaciones que por ahí para él o ella pueden ser desafiantes, como por ejemplo ir a la escuela, ¿sí? Facilitarle la integración social. Bien, el trabajo en equipo, ¿sí? Y el manejo de crisis, que también es importante, ¿sí? Orientación y soporte en el manejo de crisis o en estas situaciones difíciles. Entonces debemos ayudar a desarrollar y a practicar estrategias de afrontamiento, ¿sí? Que ese niño la pueda utilizar en situaciones de estrés o de conflicto, ¿sí? Ustedes buscaron estrategias de afrontamiento que yo les había dicho que busquen, o técnicas para el manejo de la ansiedad o del estrés, o no buscaron nada. Me parece que no buscaron nada, che. Yo tengo el de técnica de manejo de emociones, profe. ¿Lo podés contar así brevemente qué fue lo que buscaste? Sí, profe. Por ejemplo, teníamos el conocimiento y aceptación de las emociones, que es que una persona tenga que reconocer y aceptar las emociones fundamentales para gestionarlas de una manera efectiva, igual que la Bien, escucha, escuchar a la persona para mejorar la comprensión de sus emociones y de las demás, para reducir la ansiedad y el estrés. La respiración profunda, que es una técnica que casi siempre se usa para reducir también el estrés y las emociones negativas, o si no, la distracción, que es una técnica en la que se basa la de estar ocupado para no tener pensamientos simultáneos bien, y para poder distraer las emociones negativas igual. Esas 4. bien, 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 me gusta. Me gusta. Imagínense en un momento donde al niño, en cualquier tipo de situación, ¿sí? A uno mismo le puede pasar, ¿no?
que nos entra la ansiedad, ¿sí? Donde el corazón se nos acelera o entramos en un ataque de pánico, ¿sí? Una de las técnicas que nosotros mismos podemos hacer es el tema de la respiración profunda, ¿sí? Oxigenamos nuestro cerebro, lo cual calmamos nuestra ansiedad, ¿sí? Bien, Samuel, gracias por compartir, que es sumamente efectivo. O el tema de la distracción, como dijo también el compañero, es muy buena, ¿sí? Podemos comenzar a contarle una historia para que él se imagine esa historia, obviamente una historia linda, alegre, contenta, ¿sí? Como distractor, por ejemplo. ¿Bien? El otro, trastorno del espectro autista, ¿sí? TEA. ¿Bien? Que es el trastorno del espectro autista. Es un conjunto de trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Por dificultades en la comunicación social, en la interacción social, ¿sí? También en los patrones de comportamiento repetitivo o restringidos, digamos, ¿sí? Y si hablamos del trastorno del espectro autista, abarca, digamos, una amplia gama de perfiles de funcionamiento, ¿sí? Desde las formas más leves hasta las formas más severas, ¿sí? Y también puede variar la presentación clínica, ¿sí? Entonces, el trastorno del espectro autista es una afección que está relacionada con, ¿qué? Con el desarrollo del cerebro, ¿sí? Que en realidad afecta cómo la persona percibe y cómo la persona sociabiliza con otras personas. Bien, y eso puede causar problemas en la interacción social y la comunicación, ¿sí? Y es un trastorno que comprende, como dije antes, patrones de conductas restringidos y repetitivos. Bien, y cuando, viste que usted, bueno, escucharon que se llama trastorno del espectro, ¿sí? El término espectro, ¿sí? En el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y a un abanico de gravedades, ¿sí? Entonces, a ver, este trastorno comprende afecciones que anteriormente en realidad se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asper, ¿sí? El trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Bien, y otra forma no especificada de lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. Bien, hay algunas personas que aún utilizan este término de síndrome de Asperger, que generalmente se considera, ¿sí?, que está en este periodo final leve de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, a ver, el trastorno este comienza, ¿dónde? En los primeros años de vida de la infancia, ¿sí? Y a lo largo de toda la infancia provoca problemas, ¿sí? Por ejemplo, problemas para desenvolverse en la sociedad, ¿sí? En situaciones sociales, en la escuela. Bien, entonces los niños suelen presentar síntomas en los primeros años. Bien, y hay un número bastante reducido, ¿sí?, que parece que se desarrolla en forma normal este niño en los primeros años, ¿sí? Y después hay como un periodo, digamos, de regresión entre los 18, 24 meses de edad, donde aparece algún síntoma, ¿sí? Bien, y algo que quiero aclarar. No existe cura para los trastornos del espectro autista, ¿sí? A ver, un tratamiento intensivo, ¿bien? Puede hacer la diferencia en la vida, digamos, de muchísimos niños, pero no hay una cura, ¿sí? He sentido alguna vez un que otro, famoso más que nada, que ha contado en televisión, ¿no?,
en televisión, mi hijo se curó del trastorno del espectro autista, ya no tiene más. No, mejoraron los síntomas, el trastorno sigue. ¿Sí? Entonces eso es algo que siempre lo aclaro y me gusta que lo sepa. ¿Sí? Con respecto, ahora que ya nombré los síntomas, pueden variar entre cada persona que padece TEA. ¿Sí? Puede, digamos, manifestarse de diferentes maneras en función también al nivel, ¿sí? A las necesidades individuales de cada uno. ¿Sí? Entonces, si hablamos de los signos y los síntomas, ¿sí? Puede haber dificultad en la comunicación social, ¿sí? Esta dificultad para comprender las emociones, ¿sí? Comprender todo lo que son las señales sociales, ¿sí? La falta de contacto visual o la evitación de este contacto visual, ¿sí? La dificultad por ahí para iniciar o para mantener una conversación, ¿sí? Puede haber ausencia de juego social, ¿sí? O que sea limitada. Bien, puede haber una interpretación, ¿sí? Bastante literal de lo que es el lenguaje, ¿sí? No comprende muchas veces lo que son los chistes, ¿sí? Bien, o las expresiones, ¿sí? Después tenemos todo lo que son los comportamientos repetitivos o los comportamientos estereotipados, ¿sí? Los movimientos corporales repetitivos, el balanceo, el aleteo con las manos, esa es muy, muy identificatoria, por decirlo de una manera. Bien, tienen intereses que son muy intensos, ¿sí? Muy focalizados en un tema específico. Bien, tienen esta adhesión bastante inflexible a las rutinas, ¿sí? Necesidad de mantener un ambiente constante, predecible, ¿sí? Por ahí tienen el uso repetitivo del lenguaje, ¿sí? Repetición de palabras, de frases, ¿sí? Puede haber dificultad en la comunicación verbal y la comunicación no verbal también, ¿sí? Retraso en el desarrollo del habla, ¿sí? O ausencia en otros casos total del habla, ¿sí? O el uso limitado o el uso inusual del lenguaje verbal. ¿Bien? Dificultad, como dijimos antes, para comprender estas señales no verbales, los gestos, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, ¿no? ¿Sí? Suelen tener intereses restringidos, comportamientos repetitivos, ¿sí? Obsesiones con ciertos temas, con ciertas actividades, con ciertos objetos, la adherencia a la rutina, ¿sí? La resistencia a los cambios, ¿sí? O mucha dificultad para adaptarse a alguna situación, ¿sí? Otros suelen tener sensibilidad sensorial atípica, ¿sí? Hipersensibilidad, hiposensibilidad a los estímulos, luz, sonidos, texturas, sabores, ¿sí? O tener esto de ciertas reacciones, digamos, exageradas a ciertos estímulos, ¿bien? Taparse los oídos, ¿sí? En respuesta a esos ruidos, obviamente, fuerte, ¿sí? Evitar por ahí alimentos por el tema de las texturas, por el tema eh, del sabor, ¿no? ¿Sí? Y, ay, chico, me suena el teléfono como una loca y tengo 131 WhatsApp. Yo no puedo creer. Y sigue sonando, me distrae. Y eso que lo tengo en vibración nomás. Con respecto a las causas, ¿sí? A ver, no hay una sola causa conocida, ¿sí? Hay que considerar acá que la complejidad del trastorno, ¿sí? El hecho también de que los síntomas, de que la gravedad varían, ¿sí? Hay muchísimas
o muchas causas, no muchísimas, tampoco voy a decir tan exagerado, pero por ejemplo la genética y el medio ambiente, eso puede influir mucho. La genética, hay varios genes diferentes que parecen estar relacionados con este trastorno. ¿Sí? A ver, para algunos niños, ¿sí? Los trastornos del espectro autista pueden estar asociados con trastornos genéticos, como es el síndrome de Rett, ¿sí? El síndrome del cromosoma X frágil, por ejemplo. Bien, por otro, tenemos lo que son los cambios genéticos, las mutaciones, ¿sí? Que también pueden aumentar el riesgo de padecer este trastorno. Y otros genes que pueden afectar el desarrollo del cerebro o el modo en que se comunican las neuronas cerebrales, ¿sí? También puede determinar la gravedad de los síntomas estos. ¿Sí? Entonces hay algunas mutaciones genéticas que parecen ser hereditarias, ¿sí? Hay otras que suceden de manera espontánea. Y por otro lado tenemos los factores ambientales, ¿sí? Que actualmente todos los investigadores estudian, ¿sí? Si factores, por ejemplo, como las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones, digamos, durante el embarazo, la contaminación del aire, si desempeñan en realidad un papel desencadenante en el espectro autista. Todavía se sigue investigando el tema de los factores ambientales, ¿no? Con respecto a el diagnóstico, como siempre digo, síntomas, ¿sí? Comportamientos, recopilación de información, ¿sí? De todo su entorno, más los profesionales de la salud, ¿sí? Y se basan en los criterios de diagnóstico que están establecidos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la 5ª edición, o en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, la 10ª revisión, ¿sí? Con respecto a el tratamiento, más que nada en que se centra en abordar los síntomas específicos, ¿sí? Y a mejorar la calidad de vida. Siempre eso. Entonces ahí tenemos intervenciones conductuales, ¿sí? La terapia conductual aplicada, la terapia del desarrollo, la terapia ocupacional, ¿sí? Terapias educativas a veces, terapias de comunicación, ¿sí? Y se puede utilizar enfoque médico y enfoque farmacológico, ¿sí? Lo farmacológico, acuérdense que siempre es para abordar más que nada los síntomas específicos, ansiedad, hiperactividad. Bien, entonces en la parte farmacológica tenemos los antipsicóticos, ¿sí? La risperidona, por ejemplo. Bien, que muchas veces se da para controlar los síntomas, agresión, irritabilidad, esos estallidos por ahí emocionales, ¿sí? Porque son estabilizadores del estado de ánimo, ¿sí? Entonces reducen los comportamientos, digamos, problemáticos. Bien, por otro lado tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Para tratar la ansiedad, acuérdense que era la sertralina, la fluoxetina, para tratar la depresión, o para tratar por ahí problemas de salud mental que pueden coexistir con el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Los estabilizadores del ánimo, ¿sí? El litio, acuérdense, el ácido valproico, ¿sí? Y se pueden incluir acá medicamentos para el trastorno del sueño, ¿sí? Aquellos niños, aquellos individuos que experimentan problemas del sueño, ¿sí? Dificultad por ahí para conciliar el sueño, para estos despertares nocturnos, ¿sí? Por la noche, muchas veces por ahí se recetan medicamentos para el trastorno del sueño, ¿sí? Para que tengan un patrón de sueño más regular, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Y con respecto a nosotros como acompañantes terapéuticos, uno de los papeles o de las funciones que vamos a desarrollar junto con el equipo técnico, el equipo médico en realidad, el equipo tratante, para el paciente
con trastorno del espectro autista es apoyo emocional y psicológico, que ahí incluíamos la escucha activa. ¿Sí? Permitirle al niño, ¿sí?, que se pueda expresar, ¿sí?, que se sienta valorado y que se sienta comprendido. ¿Sí? Por eso debemos practicar la escucha activa. ¿Sí? Acuérdense que una escucha activa, ¿sí?, o un niño que se sienta valorado, que se sienta comprendido, eso es crucial. ¿Para qué? Para construir una relación de confianza. ¿Sí? Debemos ayudar al niño a identificar, a regular sus emociones, ¿sí? Utilizar las técnicas, como dijo el compañero, la respiración profunda, o el simple uso de la palabra, ¿sí?, para ponerle nombre a esos sentimientos. ¿Sí? Crear un entorno, un ambiente calmado. Bien, también vamos a intervenir en la vida cotidiana. ¿Sí? El AT ayuda ¿a qué? A establecer, a mantener rutinas diarias, ¿sí?, que son fundamentales para estos niños. ¿Por qué? Porque le proporcionan a ellos en realidad un sentido de seguridad, ¿sí?, de previsibilidad. ¿Bien? Y también asistir en el desarrollo de habilidades de la vida diaria. ¿Sí? Siempre promoviendo que la independencia de ese niño. Bien, que esa parte también la puede, o mayormente, ¿quién la hace? El cuidador. Sí, vestirse, comer, higiene personal. Bien. Acuérdense siempre de la comunicación con los profesionales, ¿sí? Mantener esta comunicación constante con los profesionales del equipo terapéutico, ¿sí? Asegúrense de esto, de que todo el equipo terapéutico esté alineado con los objetivos y las estrategias de intervención, si no, no va a ser de gran utilidad, ¿sí? Asistir a las reuniones de seguimiento, ¿sí?, participar de estas reuniones para discutir el progreso, para ajustar el plan de intervención, si es que es necesario, y con respecto a el manejo de crisis, ¿sí? Intervenir en situaciones de estrés, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar por ahí preparados para intervenir en estas situaciones de crisis de estrés, ¿sí? Y utilizar técnicas, proporcionar un apoyo calmante, planificar estrategias. Muchas veces para planificar estrategias de manejos de crisis se trabaja con el niño, ¿sí? Para ver cuáles son las estrategias de afrontamiento que podemos utilizar en ese momento de ansiedad, en ese momento de conflictos, ¿sí? Y si hablamos de técnicas y estrategias que muchas veces se utilizan, tenemos las técnicas de refuerzo positivo, ¿sí? Eso para motivar, para recompensar comportamientos que son deseados, ¿sí? Podemos incluir, qué sé yo, a ver, elogios, recompensas tangibles hablamos, actividades preferidas, ¿sí? El acompañante terapéutico también modela que comportamientos apropiados, ¿sí? Le muestra al niño cómo interactuar socialmente, cómo resolver problemas, cómo manejar las emociones, ¿sí? Podemos emplear juegos, podemos emplear actividades estructuradas para enseñarles habilidades sociales, habilidades de comunicación. Bien, que esos juegos, que esas actividades también siempre estén adaptados a los intereses y a las capacidades que tenga el niño, ¿no? ¿Sí? Entonces, el acompañante terapéutico, a ver, no solo proporciona apoyo, digamos, en el día a día, ¿sí? También juega un papel bastante crucial en la intervención social del niño, ¿sí? Entonces, la presencia del acompañante terapéutico consta de
ser constante, valga la redundancia, y de la capacidad que tengan cada uno de ustedes para intervenir de manera efectiva en diversas situaciones, ¿sí? Que eso puede mejorar bastante la calidad de vida del niño y de la familia, porque no es solamente el niño, ¿sí? Y si hablamos de los ejemplos prácticos, por ejemplo, en la escuela, si el acompañante terapéutico puede acompañar al niño en la escuela, ¿de qué manera ustedes creen que podrían acompañar a un niño con trastorno del espectro autista en la escuela? ¿Ayudándole a qué? ¿Quién se anima a hablar? ¿O se me durmieron? Por ahí ayudándole a seguir las instrucciones del docente, ¿sí? Ayudándole a interactuar con sus compañeros, ayudándole a manejar situaciones sociales complejas, ¿sí? En casa o en el hogar podemos asistir, por ejemplo, en la implementación de rutinas diarias o en la práctica esta de habilidades de la vida diaria, ¿sí? Y en casa trabajamos estrechamente con los padres tutores o cuidadores, quien esté a cargo del niño, para asegurar que la consistencia en el apoyo, ¿sí? Pam, 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 pam. El otro, síndrome de Rett. No sé si alguna vez lo han escuchado nombrar, que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Afecta principalmente a las niñas y se caracteriza por un desarrollo neurológico inicial normal, ¿sí? Que se sigue con una pérdida progresiva de las habilidades tanto motoras como sociales, ¿sí? Entonces, como le dije recién, si vemos las características del síndrome de Rett, es un desarrollo normal en los primeros meses de vida, ¿sí? Suelen tener este desarrollo neurológico, digamos, normal, pero entre los 6 meses y los 2 años de edad comienzan a perder habilidades que previamente habían adquirido, ¿sí? El control motor, el lenguaje, las interacciones sociales, ¿sí? Y se observa que una pérdida en la condición motora, ¿sí? Movimientos estereotipados de las manos, ¿sí? Retorcimientos, golpeteos, por ahí dificultad para caminar, ¿sí? Movimientos corporales involuntarios, las sacudidas, los balanceos. También las niñas con síndrome de Rett experimentan dificultades en la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Entonces pueden tener dificultades para hablar, ¿sí? O pueden tener, o pueden perder, mejor dicho, directamente la capacidad de hablar, ¿sí? Pueden tener también dificultades en la comprensión del lenguaje. Bien, muchas niñas también con este síndrome experimentan problemas respiratorios, ¿sí? Respiración irregular, apnea del sueño, hiperventilación, ¿sí? También es común la presencia de convulsiones epilépticas, ¿sí? Y algunas características físicas, ¿sí? Es, por ejemplo, el crecimiento lento de la cabeza, del cerebro, de las manos, de los pies, que son pequeñitos, escoliosis, ¿sí? Esa curvatura, digamos, en la columna vertebral, con respecto a la respiración, un patrón anormal, ¿sí? Muchas veces experimenta también lo que son trastornos del sueño, ¿sí? Insomnio, ¿sí? O estos despertares nocturnos frecuentemente, o la dificultad por ahí para conciliar directamente el sueño, y la causa genética, ¿sí? Es causado en realidad por una mutación de un gen, que es el gen MSP2, ¿sí? Que está ubicado en el cromosoma X, ¿sí? En la mayoría de los casos son esporádicos y no hereditarios,
¿sí? Pero algunos casos pueden deberse a antecedentes familiares. Bien, entonces, si hablamos del diagnóstico, ¿se basa en qué? En la evaluación clínica de los síntomas, la historia médica, y se utilizan también pruebas genéticas muchas veces para confirmar la presencia de esta mutación de este gen. ¿Sí? Para el tratamiento, ¿qué se necesita? Un enfoque multidisciplinario. ¿Sí? Involucra médicos, terapeutas ocupacionales, terapéutica del aula, fisioterapeutas, ¿sí? Y profesionales de la salud. Bien, porque hay que abordar todos los síntomas específicos de esa niña, ¿sí? En lo que es la terapia física y ocupacional. Eso le ayuda, ¿qué? Con la función motora, con la independencia en la actividad cotidiana, ¿sí? A vestirse, a movilizarse, a alimentarse. La terapia del habla y de la comunicación ayuda ¿a qué? A mejorar las habilidades de comunicación, las verbal y las no verbal, ¿sí? Les pueden utilizar también métodos adaptativos del lenguaje de señas, los dispositivos de comunicación asistida hoy en día con el tema de la tecnología, ¿sí? En los casos que las niñas presenten convulsiones, se pueden utilizar medicamentos, los antiepilépticos, ¿sí? Es importantísimo también brindar apoyo y educación a la familia, a los cuidadores, ¿sí? Para que comprendan, ¿sí? Para manejar todos estos desafíos asociados con el síndrome de Rett. Un ambiente cuidadoso, un apoyo, digamos, emocional a estas niñas afectadas. ¿Sí? Es bastante complejo, varía según las necesidades de cada niño, pero nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida, proporcionar apoyo. ¿Sí? Bien. Y la idea es maximizar el potencial de cada niña dentro de sus capacidades únicas. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos del acompañamiento, ¿sí? Pues tenemos que hablar del acompañamiento y de la contención emocional. Ambiente seguro, ambiente afectuoso, apoyo emocional constante, una relación de confianza, de empatía con el paciente como con la familia, ¿sí? Apoyo en las actividades cotidianas, que eso también lo puede hacer el cuidador, ¿sí? Nosotros debemos facilitar la autonomía en la medida de lo posible, promover la independencia en las tareas para que pueda realizarlo por sí misma. ¿Sí? Implementar actividades de estimulación sensorial, de estimulación motora. ¿Sí? Eso promueve ¿qué? El desarrollo y el bienestar físico. ¿Sí? Vamos a colaborar con los terapeutas ocupacionales, con los fisioterapeutas en la ejecución de ejercicios, por ejemplo, ¿sí? O en las terapias que nos recomiendan. Bien, utilizar estrategias de comunicación adaptativas. Bien, comunicación efectiva, el entendimiento, ¿sí? Acompañar muchas veces a sus terapias médicas, a las consultas con los especialistas, al seguimiento del tratamiento, ¿sí? Organizar por ahí actividades recreativas de ocio que sean adaptadas a las capacidades, a los intereses, ¿sí? La idea es promover que la participación, promover el disfrute, ¿sí? Estimular el juego, estimular la interacción social, ¿bien? Y acuérdense siempre de registrar y reportar las observaciones, ¿sí? Mantener este registro detallado de las actividades realizadas, de los avances que uno observa, de cualquier incidencia relevante para informar el equipo tratante o el equipo terapéutico.
¿sí? Y debemos tener una comunicación de manera efectiva con los padres, además de con los profesionales o con los cuidadores. ¿Bien? Bien, próxima clase. Y déjenmelo anotar. Síndrome del cromosoma X frágil. Acá voy. Bien. Ahí está. Les pregunto ahora a ustedes, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo con respecto a lo que venimos hablando? ¿O está todo más que claro? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Yami, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Estaba prestando mucha atención en la parte del síndrome Rett, que me asombra mucho que solo sea o abarque o les agarre únicamente a las nenas. Me Claro, pareció algo por el tema del cromosoma X. claro. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, sí. después, otra cosa que me quedó una duda en los factores ambientales. Cuando les suele pasar, a ver, cuando un niño presenta algún síntoma o alguna enfermedad X, ¿es porque Sí, le agarró a la madre en el embarazo o le puede llegar a surgir al niño en el transcurso de su vida? las dos cosas puede pasar. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Sí, a ver, una madre que está expuesta a ver, hablamos también de factores ambientales, por ejemplo, de su exposición al plomo, ¿sí? Le puede afectar al bebé si la madre lo respira eh, constantemente. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la criatura, ¿sí? Directamente, a ver, está ante la exposición esta ambiental. Por ejemplo, a ver, una madre que está con la exposición, digamos, a este factor. Yo dije el plomo por decir, puede ser otra cosa. A ver, la madre puede tener abortos espontáneos, puede tener muertes fetales, el bebé, puede tener el niño al nacer, ¿sí? Por ejemplo, problemas neurológicos, problemas de comportamiento, problemas del aprendizaje, ¿sí? Que afecta el comportamiento, que afecta el desarrollo cognitivo, que afecta el desarrollo emocional, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, retraso en el crecimiento, ¿sí? Puede haber nacimientos prematuros o nacimientos con bajo peso, ¿sí? Que saben que eso también trae un riesgo para el niño. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver, ¿sí? Lo mismo que pasa, a ver, vamos a algo que es legal, el cigarrillo, la cerveza, el alcohol durante el embarazo. Ah, no, porque yo de mi otro hijo, el que tuve anteriormente, fumé durante todo el embarazo y mi hijo nació súper sano, súper divino. Sí, pero ustedes saben que hay un riesgo que puede afectar a ese bebé por nacer, si fumamos, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que son los factores ambientales, que hay un montón de factores ambientales que pueden intervenir o valga la redundancia, afectar, ¿sí? En los diferentes tipos de trastornos o de síndrome que hay, puede ser durante el embarazo, ¿sí? Por una exposición de la mamá, ¿sí? O puede ser luego de su nacimiento, ¿sí? Excepto todo lo que son con respecto a los genes, la genética, no, eso ya viene de la madre, de los abuelos y del antepasado,
¿Se entendió, Yami? Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, próxima clase, como le dije, síndrome del cromosoma X frágil, ahí vamos a seguir y todavía nos quedan varios, ¿sí? Con esto tenemos bastante tiempo, pero lo que a mí más me interesa es que ustedes por lo menos, che, carajo, todos los teléfonos suenan hoy. Es jueves, se nota. Que sepan por lo menos diferenciar síntomas, ¿sí? Yo sé que cuando ustedes comiencen a trabajar, se van a especializar más o van a empezar a buscar más información y a leer más específicamente con la dificultad, la patología que tenga su paciente, ¿sí? Pero por lo menos que tengan un pantallazo general de todos. Acuérdense que en lo que es material adicional tienen el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que ahí hay muchísima información, ¿sí? Que se me los guardan, por favor, lo guardan, porque después no van a tener más acceso al campus virtual una vez que terminen, entonces no quiero que se lo pierdan a ese manual, cosa de que si en algún momento necesitan, ahí ustedes saben que tienen el manual de diagnóstico que pueden ir chismoseando, como digo yo, y donde van a aparecer todos los síntomas y demás con respecto al trastorno que ustedes están buscando o se quieren especializar. ¿Sí? Bien, no les robo más tiempo, gracias como siempre por aguantarme ese ratito al principio. ¿Sí? Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves. ¿Sí? Y seguimos con el trastorno del cromosoma X frágil. ¿Sí? Nos vemos. Chau, chau. No, profe, chao. Chao, chao. Chau, chau.